Vamos a tratar un tema hoy en nuestra escuela que se llama ¿Cómo ser un discípulo de Cristo y condiciones para ser un discípulo de Cristo? Yo creo que los que estamos aquí somos discípulos de Cristo, porque hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Y esa diferencia es determinante para lo que sucederá en tu vida y para el impacto que tendrás alrededor de las personas que están cerca de ti. Entonces dile al que está a tu lado, tú no solo eres un creyente, tú eres un discípulo de Cristo. Amén. ¿En qué consiste ser un discípulo de Cristo? Consiste en desarrollar una relación personal de obediencia a Cristo durante toda la vida. O sea, es hasta que Él venga. Amén. Durante toda la vida en la cual Él transformará tu carácter haciéndolo semejante al de Cristo. Reemplazará tus valores por los valores del reino y se hará partícipe en la misión de Cristo en el hogar, en la iglesia y en el mundo. En pocas palabras, ¿qué es un discípulo de Cristo? Es aquel que le sigue y que le obedece. Y que cada vez que le obedece en su día a día, su carácter va siendo transformado cada vez más al carácter de Cristo. ¿Qué es carácter? Carácter son tus pensamientos. El carácter son tus reacciones, tus acciones, tus comportamientos. Tú no ves que en la medida que tú más le obedeces a Cristo, tus reacciones son distintas. Tus actitudes ya no son igual a cuando simplemente eras esa persona que venía los domingos, sino que has ahondado en su palabra y no solamente has conocido más de su palabra, sino que estás en pos de obedecerla. Cuando tú obedeces su palabra, la palabra es la que te transforma, ¿ok? Lo que te transforma realmente es su palabra y un corazón dispuesto a obedecerla. Eso es realmente un discípulo de Cristo. Vamos a leer, o los que anotan en su escuela como estudiantes juiciosos, Mateo 28, 18. A ver qué dice Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este fue un mandato directo de Jesús antes de ascender. Dice que Jesús murió, resucitó y antes de ascender al cielo, Él se le aparece a sus discípulos. Y en la última orden que Jesús le da a sus discípulos es, por tanto, como yo tengo todo el poder, toda la autoridad y toda la potestad, hoy les ordeno a mis discípulos, id por todo el mundo. Id por todo el mundo. O sea, ¿se refiere solo que yo sea cristiano, que conozca su palabra y me quede con esto? No, hay una orden de parte de Jesús y fue la última que Él dio antes de subir al cielo. ¿Cuántos saben que las últimas órdenes que un papá da son las más importantes? Por lo menos cuando yo me voy de viaje, yo le digo a mi empleada, Ana, necesito que tengas en cuenta esto, que pagues estos recibos, que pagues la administración, a las niñas esto. Ojo, Ana, cuidado, no lo vas a hacer porque me voy de viaje. Eso es sumamente importante. Las últimas órdenes normalmente son las más importantes. Y esa fue la última orden que Jesús nos dejó. Id y haced discípulos por todo el mundo. Dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Aquí está la obediencia. Aquí está la clave de un verdadero discípulo. Un discípulo enseña los mandatos de Jesús. Y si los enseña es porque los aplica. No enseñes nada que no apliques, porque no hay autoridad en lo que estás haciendo. Y por lo tanto no va a haber transformación. Asegúrate que lo que enseñes, primero que todo lo vivas tú. De lo contrario, el fruto no va a ser revelado. Y dice, para que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí,
hay una promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No vas a estar solo. Porque muchos cristianos, primero que todo, no se convierten en discípulos y después no hacen discípulos porque creen que están solos, porque creen que no van a poder, porque creen que lo que han empezado, wow, Señor, es demasiado para mí. Él va a estar contigo. Él te prometió que va a estar contigo un día. Cuando empieces a la mitad del camino, todos los días. O sea que si yo tengo mi confianza puesta en Cristo, vale la pena ser un discípulo de Él y vale la pena hacer discípulos. Esa es la orden que tú tienes. Yo te quiero decir a ti, líder que estás en esta noche, a lo mejor lideras un ministerio, a lo mejor tienes un grupo familiar, qué sé yo, te estás entrenando, viniste hoy. La prioridad del cristianismo es hacer discípulos. Más aún que tocar un piano, más aún que sacar demonios, más aún que abrir la puerta, que cualquier otra cosa. Esa es la excusa que Dios utiliza, depositando dones, ungiéndote, para que a través, cuando saques un demonio, hagas discípulos. Que cuando toques el piano, formes discípulos. Que cuando abras la puerta, formes discípulos. Porque es que si te quedas en el don, no estás cumpliendo el mandato de Cristo. Entonces la gente cree que solamente con abrir la puerta, con tocar las alabanzas, con hacer grupos familiares, con sacar los demonios, estás haciendo el corazón de Dios. El corazón de Jesús es hacer discípulos. Y esto lo entendieron los 12. ¿Por qué lo entendieron los 12? Si esos 12 no hubiesen seguido y obedecido a Cristo, tú y yo no estaríamos aquí. Haciendo otros discípulos, impactando a otra gente con las enseñanzas de Cristo y a la vez haciendo lo que de acuerdo al don que tenían podían fluir. Es que tú y yo estamos aquí y es que en el mundo hay muchos cristianos hoy porque hicieron discípulos. Si tú te quedas simplemente con lo que recibiste y no cumples la orden que Cristo en su corazón y con autoridad te delegó, no estás desarrollando lo más importante. Así que dale un codazo al que está a tu lado y dile, nos figuró a ser discípulos. Gloria a Dios. Hijos espirituales. Discípulos no es más que hijos espirituales. El discípulo es el que aprende de un maestro las enseñanzas del maestro de maestros, que es Jesús. ¿Ok? Ese es el verdadero discípulo. Y el discipulado es más que una enseñanza magistral. El discipulado es una relación. El discipulado es como cuando tú te relacionas con tus hijos. Eso es el discipulado. Es una relación de padre a hijo espiritual. Es que tú te bajes al nivel de esa persona. Es que le entiendas, es que le saques los piojos. Es que cuando lo vas a exhortar sepas cómo hacerlo para que ese hombre o esa mujer no se pierda. El discipulado es conocerlo, es amarlo, es servirle, es guardarlo. Ese es el discipulado. Lo que Jesús hizo por ti y por mí, tú lo puedas transmitir a otros. Oye, si el mismo Cristo tomó la posición de pecador por ti y por mí en una cruz para salvarnos, y a nosotros muchas veces, ¿cuánto nos cuesta tomar la posición del hermano sin juzgarlo? Dios te va a pedir cuenta por eso. ¿A cuántos tuviste enfrente y no los atrajiste a mí? Sino que con el juicio con el que yo no te juzgué, lo estás juzgando. Si Dios te lo puso, es porque Dios quiere que tú seas el instrumento de Él para traerlo a Cristo. Y entonces, ahí sí, sácale los piojos, exhórtalo, fórmalo, enséñalo, pero atráelo primero. Amén. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Un discípulo de Cristo es aquel que guarda todas sus enseñanzas y mandamientos. Es el que adopta el carácter de Cristo para su vida. Un discípulo de Cristo es aquel que tiene la carga por los perdidos.
Es aquel que pide a Dios que traiga obreros a la mies y está dispuesto a formar otros discípulos. Es ayudarle a las personas a ser obedientes a Dios en todo. En estos últimos tiempos hay un tipo de evangelio que se predica. No es que yo no esté de acuerdo, lo malo es que se predique desequilibradamente. Se predica un evangelio de promesa, de bendición, de ya viene, de tómalo, etcétera. Y wow, obviamente, ¿quién no quiere eso, cierto? Todo el mundo quiere la bendición. Todo el mundo quiere cosas buenas de parte de Dios. Pero te quiero decir algo. Para seguir a Cristo hay que pagar un precio. Esto no es gratis. Lo único gratis, y alguien pagó por eso, es la salvación. Él pagó para que para ti y para mí fuera por gracia. Eso sí es gratis, no es por obras ni por lo que hagas o dejes de hacer. Tu salvación, pero ahora tus bendiciones y las promesas de Dios y lo que Él espera de ti demanda un precio que tienes que pagar. Hay que pagar un precio, porque entonces ¿de qué se trata? ¿Cómo vas a ser transformado? ¿Quieres las bendiciones? ¿Quieres las promesas? Pero ¿quieres seguir teniendo el mismo carácter, las mismas actitudes, las mismas reacciones? No se puede. Si Cristo tomó la cruz por ti y por mí, tú y yo tenemos que tomar una cruz. Y la Biblia dice, el que quiera ir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. ¿Tome su cruz cuándo? Cada día. Tomar la cruz, ¿qué es? Morir a mi yo. Tomar la cruz es morir a mis deseos, es morir a mi carne, es morir a mi justicia. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a ti mismo? Morir al yo. Es que tú no tienes derecho ni autoridad para hacer lo que tú quieras. ¿Qué te parece? Es el señorío de Cristo reinando en ti. Eso es negarse a sí mismo. Por eso cuando yo escucho personas que me dicen, Malena, es que tú no entiendes lo que yo he vivido con mi esposo. Tú no entiendes, no puedo. Tú no te imaginas las cosas que Él me ha hecho. Y ahora yo estoy metiéndome con Dios para que Dios me restaure, para que Jesús transforme mi vida, pero hay cosas que yo no puedo. Justicia propia, ¿cierto? Tú no puedes, pero el Cristo que está en ti, todo lo puede. ¿Sí me explico? Es que no eres tú tienes que morir, tú tienes que negarte. Pero el Cristo que mora en ti, que se supone que es tu Señor, que el señorío de Cristo está sobre tu vida, ese sí puede. Me doy a entender. Niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Qué rico es recibir las bendiciones. Las solteras, qué rico es. Te vas a casar, pero has cambiado. ¿Cómo estás llevando tu estilo de vida? O si tienes un novio, ¿qué tipo de relación estás llevando? ¿Quieres la bendición? Pero estás siendo un testimonio de ser discípulo o discípula de Cristo. De eso depende. Hay que pagar un precio. Y te quiero decir, vale la pena pagar el precio. Vale la pena pagar el precio. Cuando Cristo fue crucificado, padeció dolor, humillación, vergüenza. Pero después, dice la Biblia que fue exaltado hasta lo sumo. Exaltado hasta lo sumo. O sea que vale la pena pagar el precio. ¿Cuántos lo creen? Ok. Dice, existen, perdón, ya eso lo dije, elementos esenciales en la vida de un discípulo. Eso es para ti y para mí. El proceso del estilo de vida de un discípulo incluye 6 elementos esenciales que a continuación vamos a definir. Y esta es la esencia de esta enseñanza de hoy.
Quiero que te la grabes y que la selles en tu corazón, porque esto no se te debe olvidar jamás. Primero, debe manifestar el carácter de Cristo. ¿Cómo sé yo que tú eres un discípulo de Cristo? No por verte todos los domingos aquí. Yo sé que tú estás siendo discípulo de Cristo por el carácter de Cristo que se está formando en tu vida. Perfecto, no. Nadie va a ser perfecto, pero tú ves la transformación, tú ves el fruto. Por eso la Biblia dice que el que está separado de mí nada podrá hacer, pero el que está pegado a la vid llevará mucho fruto. No dice que llevará algo de fruto. ¿Llevará qué? Mucho fruto. O sea que tú y yo estamos, a ver, ¿cómo sería la palabra? Estamos programados para dar mucho fruto. No para dar poco, ni algo, para dar mucho fruto. Pero ¿cómo vas a dar fruto? Pegado a la vid, pegado de Cristo. Por eso cuando tú ves actitudes, reacciones frecuentes, repetitivas en un cristiano, tú puedes discernir, está separado de la vid. Está viviendo una vida religiosa y por eso el fruto o se secó, porque pudo haber dado fruto, pero cuando te separas te secas. O se secó el fruto o no has dado fruto. Y tú puedes discernir, aunque lo veas continuamente en la iglesia, que es un creyente religioso que aún no ha tenido la revelación y la bendición de ser un discípulo de Cristo. ¿Ok? Entonces debemos manifestar el carácter de Cristo. Podemos observar que Cristo poseía cualidades que lo diferenciaban de los demás y hacía que la gente lo siguiera y que quisieran estar con Él y parecerse a Él. Había algo que le llamaba la atención poderosamente y era su personalidad. Cristo vivía sujeto a la voluntad de Dios. Cristo mismo vivía sujeto a la voluntad de Dios y nosotros queremos andar meladaganariamente. Óyeme, qué atrevidos somos, ¿eh? El mismo Cristo se sujetaba a la voluntad del Padre, siendo Cristo. ¿Cómo pensamos tú y yo que podemos andar sin sujetarnos a Él? Vas al despeñadero de una. Jesús nos modeló. Él no enseñó nada que Él primero no aplicara. Él nos modeló. Y dice, el carácter de Cristo, sus principios, es lo que debemos adoptar. Sí, porque hay mucha gente que te dice, bueno, Malena, ¿y cuál es el carácter de Cristo? ¿Cómo así que el carácter de Cristo? La Biblia te lo enseña. El carácter de Cristo son sus principios, lo que debemos adoptar en nuestra vida para entonces esa vida abundante de la que habla la Biblia pueda ser una realidad. El tener el carácter de Cristo en nuestras vidas va a estar representado en tu manera de comportarte. Primero, ¿cómo tú sabes que eres un discípulo de Cristo? Cuando manifiestas su carácter. Amén. Segundo, cuando tienes amor supremo por Él. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, este versículo es bien fuerte. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El verdadero cristianismo consiste en una entrega absoluta al Señor. En el contexto, este pasaje de la Biblia no se refiere a que tú tienes que odiar a tu papá, a tu mamá y a tus hermanos. No, olvídate de eso. Se refiere que aún por encima del afecto o el amor que tú le tienes a papá, hermano, esposos, hijos, debe estar el amor por Cristo. O sea, nada, ni aún los afectos más fuertes que tú tengas, debe ser primero al amor que tienes por Él. La Biblia dice que Él es Dios celoso. ¿Me explico? Ni tú debes aborrecer a padre, a madre, a hijos, a hermanos. Con esto te quiero decir que todo lo que sea primero que Cristo debe estar en segundo y tercer plano. Hasta el punto que dice, mira qué tremendo. Dice, hasta tu propia vida
El que no aborrece a padre, madre, hermano y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Sabes algo? A veces el obstáculo más grande para seguir a Cristo eres tú mismo. El obstáculo más grande muchas veces no es lo que te rodea, eres tú mismo. Y llevas años de dura cerviz y no has decidido obedecerlo. Eres tú mismo. Y si tú eres el obstáculo, aborrécete. Porque estás perdiendo la bendición de ser un verdadero discípulo. Las personas dispuestas a darle el primer lugar en su vida serán grandemente bendecidas. La única respuesta adecuada al sacrificio de Cristo en el Calvario, oye esto, es la rendición incondicional. Incondicional. Esto no quiere decir que debemos tener indisposición, como se los expliqué a nuestros seres queridos, no, para nada. Quiere decir que Cristo debe ser el primero. Así como se lo cantamos. Cristo, eres el centro de mi vida, Jesús brilla en mí y todo lo que cantamos. Por eso Marcos Witt decía, los cristianos cantan las mentiras más grandes, porque las cantas y no las vives. Eso decía Marcos Witt. ¿Ah? No, Marcos Witt no era. Marcos Witt. Ok, no me confundas, por favor. Tercero, una negación del yo. Este me gusta. Porque ¿qué dijimos ahorita? Que el mayor obstáculo muchas veces somos nosotros mismos. Un discípulo de Cristo vive una negación al yo. Di conmigo, negación al yo es igual a quebrantamiento. ¿A cuántos les gusta el quebrantamiento? A nadie, ¿verdad? Pero vale la pena. Por eso es mejor obedecer por revelación, porque de lo contrario te tocará quebrantamiento, trituración, pulverización o, como dice mi esposo, atomización. No llegues hasta ese punto, ¿sí o no? Quebrantamiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, yo les mencioné este versículo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La negación del yo no es lo mismo que la abnegación. ¿Sabes? Porque a veces lo confundimos con abnegación. Muchas personas dicen, ay, Male, pero es que tú no sabes. Ya yo no rumbeo. A las citas mías llegan así. Male, es que ya yo no voy a discotecas ni nada. Yo he cambiado, ya yo no soy la misma. O los hombres que dicen, no, pastor, ya yo le estoy siendo fiel a mi mujer. Ya no son 3, ahora es 1. Tú sabes. O hay otros que dicen, no, ya he aprendido a comer, a tener dominio propio, ya no tengo esa ansiedad. No, es que el quebrantamiento no es abnegación. El quebrantamiento es muerte al yo. Entonces queremos manipular esto, tú sabes, y te engañas en última tú mismo, porque te vives engañando. Cristo espera algo de ti para bendecirte y tú vives conformándote con pequeñas cositas, engañándote y cargando maletas de pecado que en última te tienen jorobado. Jorobado. La negación del yo no es lo mismo que la abnegación. La negación del yo es una sumisión tan completa al señorío de Cristo que el yo no tiene derecho ni autoridad alguna. Debe llegar un momento en nuestras vidas en el que no tengamos voluntad propia, ni consideremos que nuestra felicidad depende en los más mínimos de las cosas que podemos manejar y que suceden exteriormente, sino que descansemos completamente en su voluntad. Por eso tú ves que hay gente que vive de proceso en proceso, porque no deja que Cristo lo trate. Quieres acomodarlo, tú sabes. Quieres acelerar algo en tu yo, en tus fuerzas. No te rindes a su voluntad, aunque en su voluntad de pronto tome un poquito más de tiempo. Pero ese tiempo era necesario para tratarte y formar carácter en ti. Hay mucha gente que pretende lograr objetivos, sueños, aún promesas que Dios te ha dado, que Él sí te las dio, las va a cumplir, pero confía en Él. Entonces tratas de en tu yo hacer las cosas a tu manera y no
te rindes en tu yo y esperas que su voluntad obre en ti a su tiempo y a su manera. No te dejas tratar. Y quiero que sepas que para poder glorificarse Él en ti, tienes que ser tratado. Hay que ser tratados. Es bueno ser tratados. ¿Es rico? No, pero es bueno. ¿Sí me explico? A veces queremos lo que desde nuestro punto de vista creemos que es lo bueno, pero Dios no tiene lo bueno, tiene lo mejor para ti. Y para eso hay que negarse al yo. Hay que ir a la cruz. Entonces dice, es saber que todo lo que nos sucede es bueno, a pesar que sea doloroso o que sintamos que nos estamos desgarrando por dentro. Sabemos que Dios tiene el control y que es su voluntad. Solo podremos comprender nuestras circunstancias de esta forma cuando hemos sido quebrantados, es decir, cuando el yo ha desaparecido. No somos nosotros los que vivimos, sino Cristo quien vive en nosotros. Amén. ¿Cuántos quebrantados hay aquí? Ay, qué poquitos, amén. Gloria a Dios por esos que han aceptado el quebrantamiento de Dios. Después del quebrantamiento verás su gloria. Miren esto, qué tremendo. Y me van a decir, oigan esto, me van a decir con qué animal se identifican. Dice el Salmo 22:6, mas yo soy gusano y no hombre. Los que de pronto alguno de nosotros ha estado en La Guajira o en tierras desérticas y a lo mejor, o han visto programas de estos de National Geographic o qué sé yo, y has visto cuando por lo menos en un desierto, o sea, en el desierto espiritualmente tipifica que prueba, ¿cierto? Cuando una situación especial. Y ves una serpiente, la serpiente cuando la van a atacar, la serpiente siempre reacciona, se levanta y reacciona, ¿cierto? Pero el gusanito del desierto, cuando te ve que lo vas a apoyar o lo vas a aplastar, se enrosca. Y tú puedes hacer con él lo que quieras. Lo coges en una hojita, lo pisas si no te gustó el color, lo chuzas, lo que sea. Ambos son animales que viven en el desierto, que transitan en el desierto. Pero la actitud de cada uno de ellos nos enseña algo. O eres una persona que todavía tu yo es el que gobierna y en vez de aprender siempre estás al ataque, queriendo justificarte. O eres ese gusano que te dejas quebrantar y en últimas Dios será exaltado. ¿Con cuál te identificas? No me lo tienes que contestar a mí, pregúntatelo tú. ¿Sabes cuál es esa serpiente? La que se le está enseñando la palabra de Dios, se le está enseñando que obedezca, se le está enseñando el camino correcto, que aunque puede ser doloroso, prefiere tomar el camino que su yo le dice. Estás todavía siendo una serpiente y no te va a ir bien, ¿ok? ¿Con cuál te identificas? Mientras el gusano no ofrece ninguna resistencia, dejándose hacer lo que a la persona se le antoje, la serpiente siempre va a estar a la defensiva. Jesús estuvo dispuesto a ser un gusano y no un hombre. ¿Por qué lo hizo? Porque nos vio a ti y a mí como gusanos que habíamos perdido todo derecho por causa de nuestro pecado, mereciendo el infierno. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea que merecíamos algo, nada, éramos unos gusanos. Por su gracia y por su misericordia, Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Y resulta que después que Él se convierte en gusano por ti y por mí, a ti ahora te cuesta dejarte tratar. Óyeme, hay que ver que somos bien especiales. El ser quebrantado significa no tener ningún derecho delante de Dios ni de los hombres. No implica la entrega de mis derechos a Él, no, sino más bien reconocer que no tengo ningún derecho
y que por el contrario merezco ser castigado. Quiere decir no ser nada ni tener nada que pueda llamar mío. Mi tiempo no es mío, es de Dios. Mi dinero no es mío, es de Él. Mis hijos no son míos, son de Él. Mis posesiones no son mías, son de Él. Cuando esa es tu actitud, óyeme, el corazón del Padre se alegra y dice, wow, este es imitador de mi Hijo Cristo, puede ser exaltado y glorificado. Esa es la condición. Tú sabes, hay tipo de temperamentos o personalidades que tienden más a ser serpientes y otras tienden más a ser gusanos. Entonces yo, por tu temperamento, tu personalidad, si el señorío de Cristo no está en ti, yo puedo deducir cuál animalito eres. Entonces qué bueno, de acuerdo a lo que Dios te haya hablado hoy, que en su presencia tú le digas, Espíritu Santo de Dios, yo quiero ser quebrantada por ti. Lo que pasa es que la gente cree que quebrantamiento es un proceso del cual nunca va a salir. No, el quebrantamiento es bueno, es necesario. Mis temporadas de mayor quebrantamiento es donde he visto el fruto más grande de parte de Dios. Ahora, si vives el quebrantamiento, vívelo en obediencia. No vivas el quebrantamiento en quejumbre. Porque entonces ahí sí, pobrecito tú. No vivas el quebrantamiento en justicia propia. Porque yo, porque no él, pero porque a mí, pero es que tú no, pero señores que fue él, no fui yo. Óyeme, déjate tratar. Algo bueno va a sacar Dios. Amén. Gloria a Dios. Un discípulo de Cristo es aquel que está dispuesto a dejarlo todo por él. ¿Qué cosas tienes que dejar? Mentiritas, la doble vida, el cruce, tú sabes, como dice Iván, el traqueteo, el querer hacer los negocios a tu manera, el llevar aquí una cara pero afuera otra cuando sales de la iglesia. ¿Qué cosas tienes que dejar? No soy yo, es Jesús que le está hablando a sus discípulos. Si estás aquí, tú eres un discípulo de Cristo. Él te está hablando hoy. Tú sabes que una característica de un buen líder es rectificar a los que lo siguen. Y Jesús es el mejor líder y hoy quiere que tú te rectifiques. No es casualidad de que estés aquí. Él siempre da espacio, tiempo, ventanas de oportunidades. Y si te trajo aquí, qué bueno que tú te rectifiques. Cuarto, ¿cuántas características hemos hablado del discípulo? A ver, ¿quién me las puede mencionar? Primera, carácter de Cristo. Segunda, a ver, ¿cuál? Amor supremo. Tercera, ¿cuál te ha gustado más de estas tres? Cuarta, una vida invertida en Cristo. Para comprender lo que esto significa, conviene preguntarte cuál fue la principal característica de Jesús. Fue una vida de obediencia a la voluntad de Dios, una vida desinteresada para servir a los demás, una vida de paciencia y tolerancia hasta los más graves errores. Fue una vida llena de celo y desgaste, templanza, mansedumbre, bondad, fidelidad y devoción. Para ser sus discípulos debemos andar como Él anduvo. Debemos mostrar el fruto de nuestra semejanza a Cristo. Pregunta, ¿fue fácil para Jesús? Para nada. ¿Tú crees que esos 12 discípulos que tenían Cristo eran unas santas palomas? Eran unos personajes. Tenía traidores, tenía gritones, tenía rebeldes, tenía de todito mix. De todo un poco tenía Cristo ahí. Y Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre y le enseñó a sus discípulos las verdades del Padre. Pero esto demandó de él tolerancia, paciencia, mansedumbre, correr la milla extra. Hoy precisamente nosotros llegamos anoche de Guatemala y esta mañana la noticia al amanecer fue un mail que en Facebook
había puesto un personaje X, para no decir el nombre, diciendo que el domingo había pasado por la iglesia y había visto unas mujeres vestidas de naranja, satín, tocados, obviamente refiriéndose a las shequinas, tocados, maquilladas, que parecían unas mujeres de una comparsa de carnaval. Y que en esto se estaban convirtiendo las iglesias cristianas en un circo y en una comparsa del carnaval. Entonces que trajéramos los tambores y no sé qué y todo. Yo dije, Señor Jesús, ten misericordia de él. Tú conoces el corazón de tu iglesia, tú conoces el corazón de cada niña, que una manera de adorarte y de ser discipuladas en esta congregación es danzando. Ten misericordia. Si tú viviste vituperio, críticas, esto, Señor, tú te encargarás. Y este es un precio que hay que pagar. Y Espíritu Santo, tú te encargarás, tú darás testimonio de lo que aquí se hace para tu gloria, y yo no voy a ponerme en mi justicia propia a estar reclamando cosas a una persona que no sabe el corazón de esta iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Ser discípulo de Cristo y formar discípulos va a demandar de ti que muchas veces seas señalado, criticado, que tengas personas a tu alrededor desagradecidas que te juzgan, aún personas que le has dedicado tiempo, años. Judas traicionó a Cristo. ¿Qué podemos esperar? Posiblemente siempre habrá un Judas al lado nuestro. Así que todo esto va dentro del paquete. Una vida invertida en Cristo. 5. Pasión por el reino. Voy muy rápido. ¿Vamos bien? Ok. Pasión por el reino. Es perdonable que un discípulo no tenga capacidad mental y no posea grandes habilidades físicas, pero ningún discípulo puede ser excusado de su falta de pasión por el reino. Cristo fue consumido por una ardiente pasión por Dios y por sus intereses. No hay lugar en sus senderos para discípulos tibios e indiferentes. Eso es una mentira. Si tú eres un tibio o un indiferente a las cosas del reino, a lo que se refiere de ser y hacer discípulos, no eres un discípulo. ¿Sí me explico? No lo eres. Se te tiene que notar la pasión. Y la pasión no es estar detrás de un púlpito predicando. Porque es que hay gente que cree que servirle a Cristo, ser discípulo es solamente el que predica. No, quítate ese paradigma. No es eso. Hay gente que allá afuera hace más discípulos que el que está detrás de un púlpito. Y ese es nuestro llamado principal. Pero tienen pasión, van por la calle y le hablan de Cristo a la otra persona, están en un banco y modelan a Cristo y cualquier circunstancia la aprovechan para glorificarlo a Él, sin ser un religioso, ojo. Pero sí que tú seas esa persona que donde vayas se te note Cristo y que impactes vidas, que se te vea la pasión. Entonces, pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo estás de pasión? ¿Tibio o caliente? Si estás tibio, no. Mira, yo conozco personas que llevan años sentados en esa silla y no han traído ni a uno a los pies de Cristo. Años. Me da tristeza todo lo que se le ha invertido. Todo. Por eso hay una diferencia entre creyente y discípulo. El creyente llena el lugar. El discípulo va por otros. El creyente suma. El discípulo multiplica. ¿Quién eres? Años. Tú dándole y corrigiéndolo y entrenándolo. Ni uno. Ni su esposa. ¿De verdad? ¿No es mentira? Es más, la esposa no viene por lo mal que le modela. Qué tristeza. O viceversa. Que voy a ir a esa iglesia, si mira cómo estás tú, cada vez estás peor. No funciona así. Tenemos que aterrizar. Esto es serio. Esto es serio. Sexto, wow, este me gusta. El discípulo produce mucho fruto.
como discípulos de Cristo hemos sido llamados a dar mucho fruto, no poco fruto ni fruto a medias. El plan original de Dios para nuestras vidas es que produzcamos fruto. La Biblia dice que cuando Dios nos creó fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y Dios no es un Dios estéril. Dios es un Dios que da fruto y fruto en abundancia. Y si tú eres hecha o hecho a imagen y semejanza de Dios, tu naturaleza debe ser dar fruto. ¿Me explico? Si no, no estás funcionando ni caminando conforme a la naturaleza con la cual fuiste creado. O no has tenido esta revelación. Y no es solamente fruto dentro de la iglesia, fruto en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Por eso la Biblia dice, todo lo que tocaran tus manos será bendecido. Todo lo que pise la planta de tus pies será de tu posesión. Fruto. Pero muchas veces estamos equivocados de naturaleza. Tu naturaleza es semejante a la de Dios. Por lo tanto, debes dar fruto y no poco, mucho. El plan original de Dios para nuestras vidas es que produzcamos mucho fruto. En esto se conocerán quiénes son mis discípulos y quiénes no. Aquellos que no producen fruto se secan, igual que las hojas que se caen del árbol y se convierten en basura. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Yo declaro que aquí ninguno va a ser cortado en el nombre de Jesús. La única manera que existe para que podamos dar fruto y fruto abundante es estar pegado a la verdadera vid. Separados de él nada haremos. La manera en que actúen nuestros discípulos o hijos espirituales puede ser un buen indicativo. Ojo con esto, ojo los que lideran grupos, ojo los que discipulan, ojo, porque aunque estamos hablando más fuertemente de principios dentro de la iglesia, tú los puedes llevar afuera, a tu empresa, a tu casa. Tus primeros discípulos son tus hijos y tu esposa. En tu empresa, tus empleados, si estás enfocado, son discípulos tuyos. Son tus discípulos. La manera como tus hijos, tus empleados, tu grupo familiar, tus discípulos están dando o no fruto, habla de ti. ¿Sabes por qué habla de ti? Oye bien esto. Porque solamente verás fruto en otros de acuerdo que lo que enseñes tú lo apliques. Me explico. Yo no puedo enseñar a las mujeres de mi grupo familiar que sean sujetas a su esposo, que sean mujeres sabias que edifiquen su casa, si yo soy una rebelde y soy una necia. ¿Por qué? Porque aunque me sepa la palabra de derecha a izquierda, lo que se va a transmitir es lo que espiritualmente yo vivo. Porque la palabra es espíritu. Si no es religión todo esto. Cuando tú no aplicas lo que enseñas, lo que vas a formar no son discípulos, son una partida de religiosos que hacen y hacen lo que enseñan, pero no lo viven, al igual que tú. Porque en última se va a transmitir lo que en tu espíritu realmente está. Tú no puedes pretender pararte acá en el púlpito a exhortar a la gente que sea fiel con los diezmos y las ofrendas si tú te las estás robando. Ten por seguro que ahí no vas a tener ni autoridad ni el respaldo de Dios, porque no lo vives. Aunque lo digas de la manera más elocuente, no funciona. Asegúrate, si tienes gente a tu cargo, de vivir lo que estás enseñando, de practicarlo o de por lo menos estar en el proceso de hacerlo. De lo contrario, no verás el fruto. Tus discípulos, tus hijos biológicos, espirituales, hablan de tu fruto.
hablan de tu fruto. ¿Cómo tú sabes cómo es el papá y la mamá de un niño? Cuando tú ves a los hijos. Dice, así tienen que ser sus padres. Total. Así tienen que ser sus padres. Tremendo. Hoy Jesús nos enseña a ser sus discípulos y si deseamos aceptar su reto, debemos dejar a un lado lo que sentimos, pensamos y queremos y debemos enfocar en lo que Él quiere que hagamos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ojo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es que cuando tú recibes a Cristo, no solo lo recibes como Salvador, lo recibes también como tu Señor. Señor significa amo y dueño. Señor significa que Él es el que va a conducir tu vida. Pero muchos les gusta recibirlo como Salvador, pero le dicen, como Señor, espérate un ratico. Dentro de 2 meses, tú sabes que tengo unas cositas todavía y que entra a esta habitación, pero aquí todavía, Señor, dame un tiempito. No se puede. Con Cristo soy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios para que se despierte? Ok, esas son las características de un discípulo de Cristo. Características básicas, hay muchas más, pero son las básicas que tú debes tener en cuenta, que no debes olvidar y sobre todo en las cuales debes meditar. Aquí el objetivo no es señalarte, aquí el objetivo es que tú mismo te cuestiones. Eres tú, acuérdate que Jesús no obliga a nadie, es si alguno quiere. Ahora la pregunta es si tú quieres. Si quieres, revísate, ajusta, ordénate. Hoy Dios te está dando una ventana para que empieces a ordenarte. Características de un verdadero discípulo. Ahora vamos a ir. ¿Cuál era el modelo que Jesús usaba para enseñar a sus discípulos? Y me gusta esto, porque el que es discípulo hace discípulos. No se queda en ser discípulo nada más. El objetivo no es que solamente seas un discípulo con el carácter de Cristo, es que te reproduzcas. Me explico, que te llenes y que te llenes y que estés bien alineado y todo y ahí te quedes. No. ¿Tú sabes qué le pasa al mar muerto? El mar muerto recibe de todos los ríos que están a su alrededor. Recibe, recibe y recibe. Pero se llama mar muerto porque no da. Y sus aguas son muy saladas y todo pez, todo animal que intente vivir ahí muere. Cuando tú no das, espiritualmente te mueres. Aquí hay muchos que pueden estar como el mar muerto. Han recibido tanto y Dios está diciendo, ¿cuándo vas a ser discípulos, hijo mío? No, no es servir solamente. Es mucho más. ¿Qué dijimos que era un discípulo? Lo dije al principio. Seguir a Cristo y obedecerlo, tratando que el carácter de Cristo se manifieste en ti. Eso es ser un discípulo y eso es lo que tú quieres hacer en los demás, hacer discípulos. Que siga a Cristo, que lo obedezca y que el carácter de Cristo se manifieste en esa persona. No es servir solamente. Ahora hay unos que van a ser llamados a la obra, sin lugar a dudas. Y qué bueno que si eres un discípulo y te han servido y has recibido, que tú tengas el deseo de también poner tu mano en el arado, gloria a Dios. Lo que por gracia recibiste, dalo por gracia también. ¿Cómo hacía Jesús? Jesús hablaba a las multitudes, ¿sí? También enseñaba con un grupo de sus discípulos que se ocupaban para que aprendieran estando con él y observando lo que él decía y hacía.
Más que un maestro aprendiz, la relación de Jesús con sus discípulos era de padre a hijo, en la cual el ideal del padre es criar a un hijo a que se parezca lo más a él, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Juan 5:20. La relación de un discipulador o un discípulo o un padre de familia con sus hijos, o el empresario con sus empleados, o el pastor con sus hijos espirituales es esta. Es una relación de padre a hijo, no es una relación tirana, no es una relación de te enseño y chao, no sé más de ti, no. Porque es que el verdadero discipulado, tú sabes cuál es el sello del verdadero discipulado, la vida que llevas con ellos. Tú conoces y enseñas a tus discípulos más con las vivencias que aún con lo que le enseñes, porque con las vivencias aprenden más. ¿Cómo enseñaba Jesús? Con parábolas, con ejemplos del día a día, con la vida. Así enseñaba Jesús. Sencillo pero profundo. Hay mucha gente que pretende a una ovejita recién llegada darle teología 1, 2 y 3. Imposible. Con tu invítalo a un café. El hombre ve a jugar un partido de fútbol con él. La mujer ve a su casa, mira cómo le habla a los hijos, cómo tiene el closet, si lo tiene ordenado, parece un nido de pájaros. Ahí enseñas, porque tú sabes en qué está fallando. Tú sabes si tiene falta de dominio propio, tú sabes si honra al esposo, tú sabes si es necia, tú sabes si el hombre al jugar fútbol es irascible y vulgar. Ahí es cuando tú conoces a tus discípulos que son iguales a hijos. Son personas que Dios te encargó para que tú los llevaras a parecerse cada vez más a Cristo. Entonces la gente, como ya se ha formado y ya tiene cierto conocimiento espiritual, cuando es llamado, cuando se le entregan personas para hacer lo que con ellos hicieron, algunos pretenden hacerlo de una manera incorrecta. Tú formas discípulos cuando tienes una relación que se da en un estilo de vida con ellos. Es un estilo de vida. Jesús cenaba con los discípulos, caminaba con ellos, pescaba, se montaba en la barca, iba al monte, bajaba, se reían, comían. Óyeme, sencillo, y nosotros queremos complicarlo todo. Sencillo. Así le puedes enseñar. Así le puedes enseñar. Cuando ya con el estilo enseña, la autoridad del Padre llega sobre ti y empiezas a hacer lo que el mismo Espíritu Santo te dirige a hacer. Es una relación de padre a hijo. Como maestro, Jesús no se conformaba con que sus discípulos escucharan solo atentamente sus enseñanzas. Esperaba en el grupo de hombres que él había escogido vidas transformadas y fructíferas según el propósito que debían cumplir. Ojo con este versículo, Juan 15:8. Mi Padre es glorificado, que es tremendo este versículo. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. En últimas, cuando tú das frutos, estás glorificando al Padre. Estás glorificándolo. Es tu mayor testimonio. Jesús desea que sus discípulos entiendan y transmitan estas enseñanzas y que en cierto sentido tomen su lugar. Un discípulo, después de que se ha preparado bien, será como un maestro. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En este punto es importante conocer los propósitos de las relaciones en el liderazgo. Fíjate esto. Jesús dijo algo: como me envió a mí el Padre, yo también los envío. Es decir, que cuando tú das vida a los que son tus discípulos, tú tienes que saber que tiempo después ellos también serán enviados a dar vidas a otros. Y muchos de esos discípulos a lo mejor lo harán mejor que tú. Gloria a Dios. Es más, Jesucristo dijo: ustedes harán mayores cosas que las que yo hice. ¿Qué sucede aquí?
Aquí es importante tanto la mentalidad del padre o del discipulador como la mentalidad del hijo o el discípulo. La mentalidad del padre es el deseo de que su discípulo dé fruto hasta el punto que pueda ser mejor que yo. Esa es mi mayor gloria. Pero la mentalidad del hijo debe ser que aunque dé más fruto que el padre, él siempre será mi padre. ¿Sí ves la diferencia? Es una actitud que aunque Dios me ha honrado y hecho mayores cosas, él siempre será mi maestro. Él siempre será mi padre. Yo nunca seré más que él, aunque Dios me use más. Pero la mentalidad y el deseo, ¿cuántos papás naturales no hay aquí que quieren que sus hijos sean mejores que ellos, tengan un mejor matrimonio, sean mejores profesionales, tengan una empresa más grande, qué sé yo? Todos los papás queremos eso para nuestros hijos. Pero qué lindo que el hijo siempre te honre y te respete como su padre, por más logros y más cosas grandes que pueda hacer. Eso es importante. No seas egoísta. Yo tengo hijas ministeriales, discípulas, que yo sé que van a hacer mayores cosas que yo, y esa es mi mayor honra. Eso a mí me da gozo. Es más, hay situaciones y cosas que yo le digo, hazlo tú, y las impulso. Para mí es gratificante llevarlas a que el propósito y el llamamiento de Dios en su vida se cumpla. No tengo problema con eso, porque yo estoy clara en lo que Dios me ha llamado a hacer. Eso es importante. Qué bueno que tú quieras que tus hijos espirituales hagan mayores cosas que tú. Amén. ¿Quién es un discipulador? ¿Cuántos discipuladores, bueno, desde la terminología de esta iglesia, activos hay ahora? Levanten su mano. O sea, que tienen un grupo de hombres, de mujeres que les están enseñando, mentoreando, etcétera. ¿Okay? El discipulador, porque todos lo van a hacer, es aquel que ejemplifica, enseña y ayuda a sus discípulos. ¿Qué es lo primordial que tú le tienes que enseñar a ese grupo de personas que el mismo Dios te ha asignado? ¿Sabes algo? Dios te va a pedir cuentas por esas personas. No lo tomes a la ligera. Son muy importantes para Dios. Él te va a pedir cuentas. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer como discipulador? Que ellos puedan rendir su voluntad a la voluntad de ¿quién? No a tu voluntad. ¿A la voluntad de quién? Tú los tienes que llevar a Dios. Yo veo mucha gente cristiana que viven atemorizados por el control que su discipulador o mentor tiene con sus vidas. Se convierte en un control. Entonces se desvían de hacer la voluntad de Dios por hacer la voluntad de su mentor, que los controla, y el control no es de Dios. Tú lo tienes que llevar a la verdad de Dios, a la voluntad del Padre, y enseñarlos a eso, enseñar a la voluntad de Dios. Vivir una vida coherente para la gloria de Dios, enseñarlos a ser coherentes. No es que vienen y ya han aprendido ciertos principios y tú ves que su vida, oye, es totalmente contrario a lo que están aprendiendo. O está mal de la cabeza, le falta un tornillo o algo está pasando. Tiene que ser coherente. Tiene que ser coherente. Y ser conscientes en obedecer, tienes que enseñarlos, el discipulador tiene que enseñarlos a que creen la conciencia de obedecer a Dios en todo. Eso puede ser lo más difícil. Crearles la conciencia que la obediencia trae bendición y obedecer a Dios en todo. Amén. Iba a decir algo, pero mejor lo dejo hasta ahí. ¿Cuántos en esta noche, ya estamos terminando, pueden decir, después de lo que falta todavía, pero que hasta ahora hemos dicho lo que es un discípulo de Cristo y quieren y anhelan ser eso? Honestamente, honestamente. Acuérdate que aquí no es obligación, es si alguno quiere. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Es seguirlos y obedecer sus mandamientos. Y aquí quiero hacer un par. Los discípulos de Cristo que quieren obedecerlo y honrarlo, y que quieran en esta noche honrarlos con sus diezmos y ofrendas, lo pueden hacer. Tomar agüita. Si quieres un sobre, levanta tu mano
y puedes depositar tu ofrenda. Ok, yo quiero decir algo antes que usted dé su ofrenda. Yo estaba ahí atrás viéndolos todos, viendo para ver quién prestaba atención. Ahí vi un poco. Y me voy a quedar atrás para ver. Estuvimos en Guatemala el fin de semana. Dios nos dio esa gran bendición en la inauguración del nuevo templo de Casa de Dios, la iglesia que pastorea el pastor Cash Luna. Y fue una bendición desde el punto de vista de ver la gran obra de ingeniería que es, creo que única en Latinoamérica, pero más que eso, la gran obra de fe. Y dentro de las muchas cosas, el viernes les diré algunas cosas al respecto. Vi una y fue algo que Dios habló a mi corazón, y es que en ese ministerio se había desatado una unción, diga unción. Y no solamente Dios me lo habló, lo pude ver, lo pude percibir, lo pude vivir, y era ver cómo llegaban muchos empresarios a ese ministerio, y los que no eran empresarios, por la unción que se movía en ese lugar, se convertían en empresarios y en hombres, hombres y mujeres que financieramente, pues Dios les bendecía muchísimo. Y ahí Dios me dijo, te traje, una de las razones por las que te traje es para que sepas que esa unción la ha puesto sobre esta casa ministerial. Y yo quiero decirle algo. Este año, como usted sabe, estamos afrontando el reto de decidir qué hacer, si agrandar o irnos a un proyecto más grande. Pero vamos a hacer cosas grandes. Y usted, dele gracias a Dios por estar hoy aquí. Porque usted no se imagina lo que viene. Yo dije, usted no se imagina lo que viene. Y que Dios lo vaya a utilizar a usted y a mí para financiar los grandes proyectos de extra fe que Dios tiene para este ministerio. Miles y miles de personas vendrán en los próximos años, y usted sabrá que usted fue uno de los que Dios levantó como empresario, como hombre y mujeres de negocios y de reino, para bendecir su reino sobrenaturalmente. Padre, yo bendigo cada ofrenda, cada diezmo, cada primicia, Señor, declarando, Dios, que la cosecha será al 100 por 1, al 1000 por 1 y al 10,000 por 1, y que la unción, Señor, para prosperar, para que los cielos se abran, para que oportunidades vengan a nuestras manos, para que los dineros retenidos sean soltados para cancelación de deudas, para que los recursos financieros sobrenaturales vengan a nuestras manos. Esa unción se desata sobre cada mano que se abre para dar, pues también se abrirá para recibir esta unción y para recibir la cosecha sobreabundante de vuelta en el nombre de Jesús. Amén. Y si usted lo cree, dele un aplauso a Dios. Cuando mi esposa predica, tengo que preparar una buena prédica. Bueno, esto no es una prédica, esto es una enseñanza, un taller, ¿sí o no? Hay gente que cuando no ve a mi esposo dice, es Jesús, ¿sí o no? Cuando tú eres discípulo, ¿de quién eres discípulo? De Cristo. Amén. Ok, ya vamos terminando. Yo le dije, Iván, termino a las 9 porque tengo a mis hijas allá arriba. Así que tranquilitos que vamos a salir temprano. Ok, entonces estábamos cerrando con que ¿quién es un discipulador? Es el que ejemplifica, enseña y ayuda a sus discípulos, a los que Dios le ha dado a cargo, para que rindan su voluntad a Dios. Detesto el control y en esta iglesia he hecho fuera todo espíritu de control.
Yo a mis discípulas se los enseño. A ellas jamás en la vida las he controlado. Por el contrario, me encanta impulsarlas. Y cuando las veo que están como con ese espíritu colérico controlador, las ajusto enseguida. El único al cual tú debes rendir tu voluntad es a Dios. Si rindes tu voluntad a Dios, te va a ser fácil sujetarte y someterte a lo que tu autoridad, que también rinde su voluntad a Dios, te dice. Amén. Vivir una vida coherente para la gloria de Dios. Y tercero, ser consistente en obedecer a Dios en todo. Estos 3 puntos son importantes que tu grupo, tus discípulos, tus hijos espirituales lo puedan tener en cuenta y lo puedas lograr en ello. Pregunta, ¿fue un buen mentor Jesús con sus discípulos? Óyeme, el mejor mentor. ¿Para qué vas a buscar otro modelo, otro patrón? El de Cristo. Fue el mejor mentor, fue el maestro de maestros, fue el líder de líderes. Importante, ¿por qué Jesús fue tan exitoso en su ministerio y en su liderazgo? ¿Por qué? Porque él daba ejemplo de todo lo que enseñaba. Y con esto quiero ir cerrando. La importancia de ser ejemplo. Quiero hacer una pregunta un poquito más profunda. ¿Cuántos le quieren servir a Dios en el ministerio? Levanten su mano. Esto es clave. Es clave. Dar ejemplo. Dar ejemplo. Y tu primer ministerio, hombre y mujer, que levantaste tu mano, es tu casa. Si allí no empiezas a dar el ejemplo, ¿cómo pretendes darlo afuera en la iglesia donde Dios te lleve? Imposible. Tu primer ministerio es tu casa. Es por lo primero que Dios te va a pedir cuentas a ti, tu casa. Así que si hay cosas en tu casa todavía en desorden, empieza a ajustarlas. Él te quiere llevar a más. Cuando la Biblia dice, y harás discípulos a todas las naciones, tu primera nación es tu familia. Esa es tu primera nación. La gente quiere ir a las naciones y su familia está perdida. ¿Eso es coherencia? No, no es coherente. No es coherente. Es por lo primero que tenemos que trabajar. La importancia de ser ejemplo. La forma más importante de guiar a otros en su relación con Cristo es dar el ejemplo de la relación que usted desea que ellos desarrollen. No se puede enseñar lo que usted no está practicando. El corazón del liderazgo cristiano en la iglesia es vivir los mandatos de Cristo y luego enseñarlos. No le pida a nadie que haga algo que usted no haya hecho primero. Si usted no practica lo que predica, tendrá prosélitos en lugar de discípulos. ¿Prosélitos qué son? Gente religiosa nada más. Seguidores sin profundidad. Lo que uno llama sepulcros blanqueados, solo de apariencia, pero por dentro son unos sepulcros. Claro, porque espiritualmente no estás transmitiendo nada. Algo de eso les expliqué ahorita. El corazón, los prosélitos son estériles porque no se reproducen, claro. Para ser discípulos que se reproduzcan, hagan las cosas que dice. Los discípulos entenderán que deben hacer lo que ven que usted hace. La secuencia del ejemplo será el valor en su estilo de liderazgo. Es decir, lo que yo hago, lo hago aunque alguien lo sepa o no. Primero, si tú eres un discípulo, tú eres obediente a Dios, si los demás te ven o no, si lo saben o no. ¿Lo estás haciendo primeramente para quién? Porque eres un discípulo de Jesús, de Cristo. O sea, te vean o no, lo sepan o no, yo obedezco. Segundo, si Dios me entregó personas a mi cargo, lo hago y hago que ellos observen para que aprendan cuando yo lo hago. ¿Cierto? Tercero, tú lo haces porque aprendiste.
Cookie es discípula mía en el grupo de mujeres. La primera reunión, bueno, Cookie, lo voy a decir porque tengo confianza. La primera reunión que fue Cookie al grupo de mujeres, cruzaba la pierna, bostezaba, esto es muy largo, no sé qué, no volvió como por 3 reuniones más. Se perdió. De repente apareció Cookie, otra vez yo, gloria a Dios, Señor, tú la trajiste, ¿sí o no? Y empezó a aprender de las cosas que le enseñaba, pero que yo vivía. Y hoy Cookie la veo, no pierde, es la primera que llega al grupo. El grupo es a las 7, a las 5:30 ya está en la casa. Impresionante. A las 5:30 ya está en la casa. Los domingos a las 8 de la mañana está ahí en ese puesto que no. Los miércoles no falla su escuela de liderazgo. ¿Por qué? Ella a veces me pregunta, pero pastora, ¿tú cómo haces? Yo, Cookie, no soy yo, es el Cristo que vive en mí. Si Cristo lo ha podido conmigo, podrá contigo. Y aunque sé que Dios la va a seguir transformando, ya he visto frutos en la vida de Cookie. Ya no solo viene Cookie, ahora viene Javier, su esposo. ¿Vale la pena ser discípulos? Vale la pena ser discípulos. ¿Por qué? Porque empiezas a ver frutos y vidas transformadas. Amén. Vale la pena, iglesia. Entonces, lo hago aunque alguien lo sepa o no, lo hago y tú lo observas, tú lo haces y yo te observo. Ahora, tu discípulo lo hace y te informa. Tú comienzas a hacerlo aunque ya no te observe. Miren qué lindo este último. Llega un punto en que tu discípulo no solamente lo hace u obedece para que tú lo veas, ni para darte el informe, Male, fui obediente, mira lo que me pasó. Va a llegar un punto que aunque tú no lo veas, ni él te puede informar, ya el hombre o la mujer lo hace solo. ¿Sí me explico? Lo hace porque en últimas lo importante es glorificar a Dios. Ese es el punto al cual todos tenemos que llegar. Por último, les quiero leer algo que me encantó. Son algunos tips como para que nunca se les olvide. Me hubiese gustado imprimírselos para entregárselos, pero bueno, de pronto para el miércoles se los tengo. Por último, vamos a leer esto rápidamente. Diferencia entre un discípulo y un creyente. Escuchen, para ver con cuál te identificas después de esta charla. El creyente se congrega, el discípulo hace parte del ministerio. El creyente viene a adorar, el discípulo, su vida es una adoración continua. El creyente siempre espera panes y peces, el discípulo es un pescador. El creyente siempre está buscando que lo animen y lo ayuden. El discípulo siempre procura animar a otros. El creyente reclama que lo visiten, el discípulo visita. El creyente lucha por crecer, el discípulo se reproduce. El creyente siempre critica los defectos en otros, el discípulo aprende a exhortar, enseña y restaura con amor. Miren qué diferencia. El creyente murmura cuando las cosas no funcionan bien en la iglesia. El discípulo trabaja y colabora para corregir y solucionar lo que no está bien. El creyente no diezma porque no le alcanza. El discípulo le alcanza porque es un diezmador. Sencillo. El creyente quizás entrega parte de su ganancia, el discípulo entrega su vida entera. Wow, tremendo. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo, estos son los que están aquí, aprovechan las circunstancias para ejercitar su fe. Oye, tienes esa habilidad. Las circunstancias, bueno, aquí es donde Dios se va a glorificar. Mi fe va a ser aumentada. Ahora es cuando el milagro va a orar. Qué diferente la actitud. Los creyentes esperan milagros. Los discípulos obran los milagros. La meta del creyente es estar en el cielo. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. O sea que el creyente es bien egoísta. El discípulo va más allá.
El creyente, además de ser un profesional, padre, esposo, hijo, etcétera, también es cristiano. El discípulo, además de ser hijo de Dios, que es lo más importante, también es profesional, padre, empresario, etcétera. Miren qué diferencia. El discípulo siempre tiene su identidad de hijo clara. Eso es lo más importante, tu identidad de hijo. Los creyentes son soldados acuartelados. Los discípulos son soldados invasores. Tú estás pendiente a quién vas a coger y tú sabes, no te vas a dejar, vas más allá. El creyente parece que se le prometió una almohada, todo lo quiere cómodo. El discípulo tiene claro que lo que tiene es una cruz. Hay que pagar un precio. El creyente no quiere, tú sabes, pero ¿por qué aquí si yo me quiero sentar allá? Es que aquí me da frío, es que aquí me da calor. Todo es mejor dicho, es que no hubo parqueo, no, yo llego el otro domingo mejor. Tú sabes que una vez nos pasó así con un líder de la iglesia. Estaba la iglesia full y se fue la luz. Y él tiene una camioneta y yo salgo a llevar a mis hijas a mí. Y ¿tú por qué no has entrado? El calor, estoy aquí en el aire del carro, cuando venga la luz entro. ¿Qué? Por favor, y te bajas ya. Más bien ves a colaborar con la gente, a acomodar a la gente porque está full la iglesia y no hay puesto. En la camioneta porque hacía calor acá. ¿Qué tal ese discípulo? Una almohada. No, el discípulo sabe que tiene una cruz. Al creyente todo es ojalá algún día, ojalá, sí, tal vez dentro de 2 meses, ya tú vas a ver, te lo prometo. El discípulo es, heme aquí estoy yo. ¿Qué quieres de mí, Jesús? ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Qué hay que ajustar en mi vida? Heme aquí. El creyente quizás le habla del evangelio a los otros. El discípulo siempre hace discípulos. Si tú eres discípulo, mira, eso es algo de tu naturaleza, va en ti. Se te tiene que ver el fruto. Haces discípulos. El creyente es parte de los problemas de la iglesia. El discípulo es parte de la solución. El creyente es un ahorro. El discípulo es una inversión. El creyente agoniza sin morir. El discípulo muere y resucita para dar vida a otros. El mejor discípulo y discipulador se llama Jesucristo. Y qué lindo que esta noche salgamos con la conciencia de ser imitadores de Cristo, los mejores discípulos de Él. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Levántate. 9 en punto. Un discípulo es puntual. Gloria a Dios. Vamos a orar, mi amor, despídenos. Y bueno, felicito a los hombres y mujeres que vinieron hoy, a pesar de que se rodó el horario. Declaro que esta palabra dará fruto y dará fruto en abundancia. Amén. A mi esposa le faltó uno. Faltó uno ahí. El creyente dice, el pastor no me ha llamado. El discípulo llama al pastor a decirle, pastor, ¿qué necesita? Necesito una amén más grande a eso. Bien, voy a orar por usted. En los próximos 3 meses, levante su mano. En los próximos 3 meses, hay 2 cosas que van a pasar. Bueno, van a pasar muchas, pero hoy voy a orar por 2. Número 1, hay una unción para proyectos grandes. Yo acabo de venir de Guatemala y yo recibí una unción para proyectos grandes y yo la voy a soltar a usted. Usted vino hoy, muchos se fueron a pasear, pero usted vino, usted se lleva la bendición. Y número 2, en los próximos 3 meses, Dios va a poner gente enfrente suyo que cuando usted la vea, el Espíritu Santo le va a decir, háblale de mí.
y usted no va a poder cerrar su boca. Padre, yo oro en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Creo que hay una unción para grandes proyectos. Hoy se suelta, se desata sobre cada mano que se levanta para creer. Hoy se lleva la bendición cada hogar aquí representado. Los próximos 3 meses, 30 de abril, mayo, junio, julio, de aquí al 30 de julio, Señor, todos los que están en este santuario sabrán que se habrá desatado una unción para grandes proyectos. A partir de hoy se activan las ideas, se activan los sueños, se activan las empresas, se activa el don de creatividad. Ángeles ahora mismo reciben órdenes específicas de parte de Dios, de parte del trono de Dios, para hacer que estas oraciones se cumplan, para abrir puertas de bendición. De aquí al 30 de julio podrás decir lo que Apocalipsis dice: el Señor me ha abierto una puerta, y no es una puerta cualquiera, es una puerta grande que nadie puede cerrar. Proyectos grandes, te dice el Señor. Y serán cosas que tú las verás y tal vez 2 meses atrás decías: eso es imposible, eso es muy grande, eso es muy costoso, eso no lo alcanzo. Pero cuando las veas y Dios las ponga enfrente de ti, vendrá la unción de Dios y te hará ver con tus ojos lo que antes era difícil, lo verás fácil. Lo que antes era imposible, lo verás hecho. Tu fe hará que sobrenaturalmente se activen los recursos, se activen las oportunidades, se activen las conexiones. Dios ponga a las personas con los recursos, con la influencia, con los permisos, con las firmas que tú necesitas para hacer realidad el proyecto que Dios pone en tu corazón. Padre, viene una unción sobre cada persona en este lugar, de tal manera que tú colocarás mujeres, hombres, personas en crisis, personas con problemas financieros, personas que han pasado por las crisis y situaciones que ellos ya pasaron, y ellos serán oráculo de Dios. Y literalmente de tu boca vomitarás palabras que ni siquiera sabrás de dónde vienen. Literalmente el Espíritu Santo tomará tu boca. Serán palabras que impartirán vida al que la escuche. Serán palabras que impartirán gracia al momento y que serán de edificación para el momento. Que donde haya muerte traiga vida. Que donde haya ruina traigas prosperidad. Que donde haya escasez traigas abundancia. Que donde haya tristeza traigas el gozo de Dios. Que donde haya enfermedad tú traigas salud y traigas fuerzas sobrenaturales. Que donde haya duda tú traigas fe. Que donde haya sequía espiritual tú desates milagros en el nombre de Jesús. Recibe esa unción, levanta tu mano. Ahora, Señor, imparte esta unción sobre cada hombre y mujer. Sea la bendición por haber venido esta noche. Sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada hogar, sobre cada joven, sobre cada mujer, sobre cada hombre en este lugar. Sea tu bendición evidente, Señor. Desátese esta nueva unción sobre esta casa para proyectos grandes, Señor, para cosas grandes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, así tú hagas, Señor, y aún añadas más. Amén.